Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en el día de hoy en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama de hoy: que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia no se equivoquen con el pueblo venezolano. Para tratar este tema, hemos invitado en el día de hoy a Julio Rafael Chávez Meléndez. Él es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Él está en Caracas. Él es diputado por el estado Lara, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Él es ingeniero electrónico con maestría en gestión de producción intelectual. Ha sido alcalde del municipio Torres, que es el municipio en el estado Lara, diputado de su estado. Fue constituyente ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela entre el 2017 y el 2020 y hoy día es diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Por ser amplio conocedor de la política venezolana y regional en América Latina, ha participado en un sinnúmero de foros y reuniones internacionales en diversos países del mundo. Diputado, buenos días, lo hemos hecho madrugar en Caracas en este día. Bienvenidos allá en Venezuela, en Sudamérica. Buenos días, Eliezer. Gusto en saludarte desde Caracas, la patria de Bolívar y Chávez. Un gran abrazo a toda Europa. Adelante. Muchas gracias, diputado. Nuestro programa, como dijimos, que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia no se equivoquen con el pueblo venezolano. Y esto tiene que ver con la serie de provocaciones que desde hace un tiempo hacia acá vienen desarrollando contra el gobierno y el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos y hoy día usando a Iván Duque, el presidente de Colombia, utilizando al gobierno colombiano y a los narcoparamilitares colombo-venezolanos para agredir, repetimos, al gobierno y al pueblo de Venezuela. Desde diversas partes del mundo, incluso gobiernos serios aquí en Europa y gobiernos sólidos creen que el gobierno colombiano está jugando con fuego al patrocinar mercenarios y organizaciones ligadas con la política y el narcotráfico que desde territorio colombiano están agrediendo al gobierno bolivariano de la hermana República de Venezuela. Incluso con viejos planes del Pentágono de querer balcanizar a Venezuela, dividirla en varias partes, desmembrarla y establecer en esos territorios gobiernos independientes a Caracas, al estilo de lo ocurrido en los Balcanes. Y para quienes no comprenden esto de balcanización, es un término geopolítico usado originalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o estado en partes o estados más pequeños que son por lo general mutuamente hostiles y no cooperan entre sí. Y ese término de balcanización surgió a raíz de los conflictos en la península balcánica situada al este y el sur de Europa y ocurrieron en el siglo pasado. Recordemos la guerra de los Balcanes y el término se reafirmó en la guerra de Yugoslavia. Pero los venezolanos, el pueblo, su gobierno, siempre han dicho queremos la paz. Pero si nos atacan, estamos listos y preparados para defendernos y seguir siendo libres. Los pueblos de Colombia y de Venezuela somos pueblos hermanos y deseamos vivir en paz. Y el pueblo venezolano siempre ha llamado al pueblo colombiano a pedir al gobierno y a los distintos gobiernos de este país suramericano parar la agresión y no dejarse utilizar por los gobiernos de los Estados Unidos para incendiar América Latina. Hay que decir que los hermanos venezolanos no están solos ni solas. La solidaridad internacional de gobiernos y pueblos amigos están presentes cada día. Y han expresado igualmente los hermanos venezolanos y hermanas venezolanas que si son atacados están en capacidad de emular a Simón Bolívar y sus luchas en lo que sería una nueva gesta libertaria para América Latina. Bueno, ahí está planteada pues un poco la radiografía de lo que viene ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela en Sudamérica.
Y por eso hemos invitado al diputado Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Lara del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, ¿por qué los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia no deben y no pueden equivocarse con el pueblo venezolano? Bienvenido. Bueno, en efecto, agradezco esa extraordinaria introducción porque realmente ubica en un contexto a toda Europa y un poco más allá lo que ha venido ocurriendo acá en Sudamérica, ¿no? Hemos dicho siempre que, y es bueno que Europa lo recuerde, nos vamos a la historia, ¿no? Hay un libro muy famoso de un escritor colombiano, ¿no? Indalecio Liévano Aguirre, que tituló Bolívar, Eliezer, ¿no? Y en él hace un recuento de cómo inclusive fue el nacimiento de la República de Colombia. Y esa propuesta de unir o de juntar a estos dos estados, ¿no? En este caso al virreinato de la Nueva Granada, por allá en 1819, con Venezuela en una gran nación, fue una propuesta que impulsó el padre libertador Simón Bolívar en el Congreso Constituyente de Angostura el 15 de febrero de 1819. De modo que allí, Eliezer, surge la propuesta de la República de Colombia, de la Gran Colombia, y a partir de esa, digamos, de esa propuesta del padre libertador, bueno, él decide atravesar el difícil páramo de Pisba para pasar con unos 2.500 lanceros, soldados venezolanos, ¿no? Atravesar esa importante, o esa empinada montaña como es el páramo de Pisba, llegar al lado colombiano, reunirse allí con algunas tropas colombianas y a partir de una campaña fugaz militar que pasa, ¿no?, por una importante batalla que se conoce como Pantano de Vargas y luego sitia al general Barreiro en Puente de Boyacá. A partir de esa victoria épica, ¿no?, heroica de esta fuerza, es cuando se produce la toma de del virreinato de Santa Fe, de la Nueva Granada. Huye el conde el virrey de Santa Fe y el conde de Cartagena, y Bolívar entra triunfante a la capital, y de esta forma, ¿no?, y que logra la independencia de Colombia, luego lo reafirma el 17 de diciembre de 1819 en ese Congreso Constituyente de Angostura que dio nacimiento a la Carta Fundamental de la República de Colombia. De modo que fue bajo el diseño de la estrategia militar de Simón Bolívar caraqueño, que fue con el apoyo y la incursión de tropas del ejército venezolano, no para dominar o para someter al rico virreinato de la Nueva Granada, sino para darle la independencia, la libertad, y a partir de allí entonces plantearse la independencia de Venezuela, que en efecto se logró 2 años después, en 1821. Este año cumplimos el bicentenario, y así se lo dio a 5 naciones más en América del Sur. Te decía entonces que era importante conocer la historia y que Europa, que realmente la independencia de Colombia, entre tantos, se le dé también al padre libertador, a Francisco de Paula Santander, ¿no? Pero que lamentablemente, después de que, digamos, se vino abajo el proyecto bolivariano de la Gran Colombia, bueno, en Colombia los gobiernos que se sucedieron y lo que ocurrió posteriormente, la traición, ¿no?, como decimos acá en Venezuela, al proyecto de la Gran Colombia, luego el baño de sangre que cubrió Colombia durante muchos años. Recordemos también más adelante en la historia el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, no fue en el 41, fue en el 48. Todo lo que significó el levantamiento de los campesinos en contra del terrorismo del Estado colombiano, que privilegiaba a los latifundistas, ¿no?, al gran capital y no a la inmensa
mayoría de colombianos y colombianas. Algunos historiadores hablan, Eliezer, de más de 300.000 muertos, ese baño de sangre, esa, digamos, acción del terrorismo de Estado. También estaba recordando un libro de Jair Klein, ¿no? El caso Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia, que también habla precisamente de la vinculación de Colombia con el Estado sionista de Israel, cómo se crearon estos autodefensas en el Magdalena Medio, ¿no? Y algunas zonas, y esto dio origen, Eliezer, ya para entrar en contexto actual, del papel que le ha asignado Estados Unidos de Norteamérica a Colombia en Sudamérica, se ha convertido en lo que es Israel en el Medio Oriente, ha permitido que en su territorio se instalen 8 bases, 9 bases militares, ¿no? Y que a partir de un plan que firmó el Plan Colombia entre Estados Unidos y Colombia, con la excusa de combatir el narcotráfico, lo que se ha hecho precisamente es lo contrario, Eliezer. Se ha incrementado la superficie cultivada de droga en las regiones de Colombia donde están asentadas estas bases militares. La DEA se ha convertido en el cartel de droga más grande del mundo después del asesinato de Pablo Escobar Gaviria y los capos colombianos de la droga. Y esto es lo que ha caracterizado la actual coyuntura, una vez que en Venezuela triunfa Hugo Chávez por vía del voto popular, que comienza a desarrollar su proyecto bolivariano, a tomar las ideas de Bolívar y a avanzar en un proyecto de transformación, de poner el acento de la política pública en el hombre, en la mujer humilde. Bueno, desde Colombia eso fue muy mal visto, desde los Estados Unidos era algo que amenazaba, como ellos decían, ¿no?, la seguridad de los Estados Unidos, pero eso es totalmente absurdo. Solo que nos planteamos un proyecto alternativo al proyecto de Colombia, el proyecto guerrerista de Colombia, al terrorismo de Estado, al narcoparamilitarismo, un proyecto alternativo a, digamos, a la doctrina Monroe, impulsada en esta parte del mundo por Estados Unidos como hegemón, digamos, a nivel mundial, y eso ha significado que desde prácticamente la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, se ha generado y se ha gestado toda una agresión sistemática para tratar de acabar con el proyecto bolivariano, con el proyecto de esperanza del pueblo venezolano, y en esa situación es la que estamos actualmente, Eliezer. Estamos en Panorama, nuestro programa de hoy. Que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia no se equivoquen con el pueblo venezolano. Estamos conversando con el diputado Julio Rafael Chávez Meléndez desde Caracas, Venezuela. Diputado, hoy día, ¿cuál es la situación que se presenta en la frontera colombo-venezolana, especialmente hacia los territorios de los llanos? Bueno, en efecto, ¿no? El producto de esa, digamos, de esa agresión, primero de ese papel que tristemente le ha asignado Estados Unidos a Colombia en Sudamérica, convertirse en una suerte de Israel allá en el Medio Oriente, que ha permitido que en su suelo se instalen bases militares norteamericanas, violando su constitución, la soberanía, ¿no? Esa independencia que les legaron no los padres fundadores de Estados Unidos, como dice el señor Duque, de manera errónea, ¿no? Y de manera equivocada, sino precisamente más bien del genio militar del padre libertador Simón Bolívar. Bueno, Colombia, desde Colombia, Eliezer, se ha instalado toda una infraestructura para agredir a Venezuela. Recordemos que a partir del Plan Colombia, con la excusa de luchar contra el narcotráfico, lo que se ha hecho precisamente, ¿no?, con este famoso caso que tú conoces, ¿no?, el origen, el caso de Jair Klein, ¿no?, un oficial del ejército israelí que fue traído por el ejército colombiano en la década del 80, principio del 90 del siglo pasado, para instalar, para inocular, ¿no?, unos campamentos de paramilitares, escuelas para luchar contra el terrorismo, ¿no?, y el avance del comunismo, como decían ellos en aquel entonces. Y bueno, a partir de todo esto que se creó en Colombia, se fueron desarrollando y se fueron perfeccionando en el tiempo muchas formas de agresión al país. Empezó, como tú sabes, con aquella famosa resolución número 8 del año 2000,
que el gobierno de Pastrana le entregó a capos del narcotráfico en estados fronterizos de Colombia con Venezuela para manipular de manera, digamos, unilateral el tipo de cambio del peso versus el bolívar que debe rectorizar el Banco Central de Colombia, pero que en el caso, ¿no?, para atacar y debilitar el bolívar, se otorgó esta resolución, este poder que se le dio a privados, ¿no?, a la Asociación de Cambistas del Norte de Santander. Tú sabes que eso a la postre es lo que utiliza la página Dollar Today, que funciona en Estados Unidos, para establecer la paridad paralela, el dólar Cúcuta, y esto ha afectado, ha debilitado el signo monetario, y eso ha sido gestado de Colombia. Pero también se crearon empresas para sustraer todos los productos que aquí se subsidiaban para nuestro pueblo, productos alimenticios. La gasolina se ha convertido también en un elemento que ha, digamos, dinamizado el contrabando en la zona fronteriza. Se ha llevado gasolina de Venezuela a Colombia, que es subsidiada y prácticamente regalada, y allá Colombia la ha exportado como si fuera de Colombia, cuando en efecto es de Venezuela. Bueno, toda esa infraestructura que se creó en Colombia fue con la intención de acabar con el proyecto bolivariano, derrocar al gobierno para entonces Hugo Chávez en el poder, y eso pasó inclusive también porque en Cúcuta comenzaran a abrir operaciones empresas privadas, Eliezer, de tercerización de la guerra. Hay una empresa que se llama DynCorp, que hemos denunciado, que es una empresa inglesa, ¿no?, pero también con alianzas con empresas israelí, para funcionar en Colombia, comenzar a contratar, ¿no?, ex militares colombianos y algunos desertores venezolanos, conformar un ejército de mercenarios que los están entrenando en Chinácota, en Cúcuta, como ha sido denunciado con coordenada, ¿no?, por parte de nuestro gobierno. Acuérdate la operación fallida de desembarco por el centro del país, con esta contratista Silvercorp, ¿no? Todo eso se entrenaron, se apoyaron logísticamente desde Colombia para incursionar en el territorio con la pretensión, como tú bien lo decías, de balcanizar esta zona. Acuérdate que hay un viejo proyecto que se llamó la República del Casanare, y era digamos, un proyecto de unir 3 estados colombianos con 3 estados en la frontera de Táchira, y allí declarar una república independiente, como ya Estados Unidos ha venido apoyando a una persona que se autoproclamó presidente del país en una plaza pública, que ya no es diputado, inclusive ha sido, digamos, la punta de lanza de toda la estrategia para bloquear nuestra economía, para robarse los activos de la República en el mundo. Acuérdense que en Inglaterra hay oro venezolano que fue secuestrado, ¿verdad?, por el gobierno inglés, que otro también, Citgo, una refinería que tenemos en Estados Unidos, ha sido prácticamente robada, ¿no?, con la complicidad de este autoproclamado que precisamente están buscando liberar ese territorio para desde allí instalarlo con apoyo de estos grupos mercenarios, con apoyo de las bases militares norteamericanas, para declarar ese territorio independiente, como ocurrió en Libia, como ocurrió en Siria, en los Balcanes, como tú bien referías. Y esto porque además el occidente venezolano es muy rico en petróleo. El lago de Maracaibo, la cuenca del lago de Maracaibo, es una cuenca riquísima en petróleo liviano. Además de todo eso, se ha denunciado un plan también para fragmentar Venezuela totalmente, vendérsela, la parte minera de Bolívar, a unas empresas brasileñas e inglesas, la parte de, digamos, de la faja petrolífera, empresas petroleras norteamericanas, el occidente, algunas empresas colombianas y norteamericanas, en fin, toda una estrategia, Eliezer, que es bueno que Europa conozca. Nosotros hemos promovido permanentemente el diálogo, la paz
el gobierno nuestro participó y fue facilitador de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla colombiana. Es un conflicto que es de Colombia, no tiene nada que ver con Venezuela, pero en virtud de las enormes riquezas que posee nuestro país, las enormes reservas energéticas, aquí están las mayores reservas de petróleo del mundo entero, una de las más importantes de gas, las reservas de oro, de diamante, de coltán, de thorium, ¿no? Reservas de biodiversidad que realmente hace muy apetecible este país, pero además lo que ellos hablan, Eliezer, y con esto cierro, el mal ejemplo, ¿no? Como dicen ellos, de lo que ha sido el proyecto político venezolano, que ha demostrado, ¿no?, ser un proyecto alternativo al proyecto neoliberal que propicia la diplomacia de los pueblos, el respeto al principio de autodeterminación, que respeta, ¿no?, los problemas internos en cada país, que no se mete en los problemas de nadie, ni de Colombia, ni de nadie, pero que en efecto ha sido agredida, porque aquí estamos demostrando que es posible vivir desde una perspectiva, ¿no?, mucho mejor a la que ofrece el neoliberalismo, como es el proyecto inédito, que no es calco ni copia de las experiencias socialistas de Europa del siglo pasado, sino que realmente tiene que ver con las raíces históricas de Venezuela, el proyecto bolivariano, y que en definitiva pues hemos logrado revertir toda una situación de desigualdad social que existía en Venezuela, que nos ha colocado realmente como ejemplo de lucha antiimperialista, de libertad, de independencia, del respeto al derecho internacional, y eso realmente pues contrasta con los intereses de Estados Unidos en esta región del mundo. Diputado Julio Rafael Chávez Meléndez, ante un eventual ataque norteamericano y colombiano hacia territorio venezolano, ¿cómo responderían ustedes, tanto el gobierno y el pueblo de Venezuela, ante esa posible agresión ya en territorio de Venezuela? Bueno, te comentaba, Eliezer, que nuestros ejércitos, ¿no?, cuando salieron de nuestro país a otros países fue a ayudar en la causa de independencia, como te mencioné, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de la naciente Bolivia, el caso de Panamá, es decir, a todos esos países de América del Sur, nuestros ejércitos, nuestros libertadores, la sangre venezolana corrió precisamente para darles independencia, nunca para someter ni para agredirlo. Y decimos nosotros que nuestro pueblo es un pueblo de paz. Vemos al pueblo colombiano como nuestros hermanos bolivarianos en las ideas del Padre Libertador, y así a los pueblos de América Latina. Lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto, Eliezer, y esto es bueno que Europa lo tenga claro, Estados Unidos y el mundo, es que así como logramos echar, ¿no?, al imperio más poderoso de la tierra en aquel entonces, al imperio español de tierra americana, creo que a Venezuela, a este pueblo, ¿no?, que ha sido noble, ¿no?, que ha sido solidario, que hemos acogido los desplazados de Colombia, muchos migrantes europeos a propósito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que fueron a nuestros países, a nuestros estados, los acogimos allá realmente como hermanos, ¿no?, que venían a trabajar, y que realmente para nosotros nunca generó un sentimiento xenófobo, sino por el contrario, ¿no?, de recibimiento con los brazos abiertos. Bueno, pero que no se equivoque ni Europa ni los Estados Unidos, porque estamos preparados, Eliezer. Además, por la razón que nos asiste ante la historia, por lo que estamos desarrollando a nivel, digamos, de América Latina. Somos una nación independiente, libre, soberana, ¿no?, que no nos metemos con nadie, pero que no vamos a aceptar, como en efecto fue contundente la respuesta de nuestro ejército a esta agresión por parte de Colombia, de fuerzas mercenarias. Por ninguna parte del territorio van a poder, digamos, podrán entrar
pero seguramente van a salir, ¿verdad? Destrozados, morderán el polvo de la derrota, porque nuestro ejército y más de 4 millones de milicianos y milicianas que somos en Venezuela, que estamos entrenados en la guerra de todo el pueblo, en las técnicas del pueblo vietnamita, de Ho Chi Minh, y todo lo que implica enfrentar las agresiones imperialistas, que los hemos derrotado una, dos y las veces que sea necesario. Bueno, estamos preparados, Eliezer, ¿no? Esta revolución es pacífica, pero como decía el comandante Hugo Chávez, está armada. Y seguramente, Eliezer, si hiciese falta, ¿no?, reeditar esa épica, ¿no?, esa epopeya de nuestros padres libertadores, del padre Bolívar, pues nosotros lo haremos en función de hacer respetar el derecho internacional, el derecho que tenemos a la autodeterminación, a la independencia, a defender nuestra soberanía de cualquier signo, nacionalidad del imperialismo que se nos plantee. Así como derrotamos a España, la más poderosa en el siglo XIX, con toda seguridad vamos a derrotar, llámese imperialismo europeo o americano, si osan violar la soberanía y el suelo sagrado de nuestra patria. Diputado, entrando ya en la parte final de nuestro programa, ¿cuál es el mensaje que usted envía desde el pueblo venezolano al pueblo colombiano? Bueno, siempre va a ser un mensaje de hermandad, de encontrarnos en los orígenes de Colombia, de Venezuela, en el proyecto bolivariano que planteó crear una gran nación en Sudamérica para enfrentar al coloso del norte, como ya lo avisoraba, ¿no?, el padre libertador por allá, por 1823, cuando Estados Unidos declara, pues, su doctrina Monroe y declara que América Latina será su patio trasero y será solo para los americanos, ¿no? Nosotros al pueblo colombiano le sentimos, ¿no?, una hermandad que va más allá de la cercanía geográfica, ¿no?, y que aspiramos algún día en que ese pueblo de manera libérrima se libere de esos gobiernos lacayos, de esos gobiernos que promueven el narcotráfico. Es bueno, Eliezer, que Europa sepa que el gobierno de Duque incrementó la superficie cultivada de droga. Santos le entregó 180.000 hectáreas de superficie cultivada de droga en Colombia, y ya Duque la ha elevado a casi 230.000 hectáreas, que no se explica, porque si la DEA está en Estados Unidos, si hay 9 bases militares en los Estados Unidos, ¿cómo es que no han logrado acabar con el narcotráfico? Y al contrario, lo que ha hecho el gobierno y el Estado colombiano es incrementar la superficie de droga. Y en efecto, después de asesinar a los capos de la droga, como Pablo Escobar, que tú bien conoces esas historias, ahora la DEA se ha quedado con el control del tráfico de droga que sale por el Pacífico desde Colombia a los Estados Unidos, y que además la estrategia de agredir a Venezuela es buscar, ¿no?, crear el territorio, la ruta de la droga por el Caribe. Están planteando precisamente eso, extender la superficie cultivada de droga de Colombia a el lado de Venezuela, pero eso no va a ocurrir, porque desde que expulsamos a la DEA de Venezuela, hemos declarado, según Naciones Unidas, que Venezuela es un territorio libre de cultivo de droga. De modo que nosotros, para el pueblo colombiano, lo que tenemos es hermandad, solidaridad, más temprano que tarde. Esos narcos para gobiernos, cipayos y serviles de los intereses imperialistas en la región van a salir y van a ser derrotados por el propio pueblo colombiano. Creemos entonces que a partir de ese momento va a nacer en Sudamérica con más fuerza las ideas de unión, de complementariedad, de construir la multipolaridad que planteó el padre Bolívar desde el Congreso Anfictiónico de Panamá, y que precisamente la traición de Santander
y la oligarquía colombiana, que es la misma que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, es la misma que logró el desplazamiento de casi 6 millones de colombianos a Venezuela, producto del terrorismo, de la guerra, del hambre, de la miseria en que han sumido a Colombia. Nosotros creemos entonces que algún día, Eliezer, tu pueblo, ¿no? Y nuestro pueblo vivirán como pueblos bolivarianos, como pueblos hermanos, y podremos entonces construir ese sueño de Bolívar, de la gran Colombia, de la gran patria nuestra americana, que sin lugar a dudas tiene un futuro y una perspectiva que trasciende los tiempos que estamos viviendo, y vamos entonces así, comenzaremos a transitar el camino de la prosperidad y de la grandeza de estas tierras americanas que, bueno, hemos sufrido la agresión, el bloqueo criminal, el robo de países de Europa, de la Unión Europea y, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero más temprano que tarde va a renacer la esperanza, vamos a vivir en libertad, vamos realmente a redimir a nuestros pueblos y cumpliremos con la máxima del padre Bolívar de una gran nación que va a ser seguramente entre Colombia y Venezuela, pueblos hermanos, pero con un gobierno hostil que creo que tiene las horas contadas en Colombia. Finalmente, diputado Julio Chávez, conocemos las penurias que viven ustedes allá en la parte económica por razones del bloqueo, como usted lo dice. ¿Cómo están ustedes ya para cerrar el programa? ¿Cómo están ustedes haciendo para, digamos, tener ese valor, ese coraje de sobrellevar ese bloqueo y de contraponerlo a los intereses europeos y norteamericanos? Bueno, ha sido muy dura, ¿no? Y hermanos de Europa, la situación que se ha habido, un país que depende, ¿no?, de la venta de petróleo y que prácticamente el bloqueo, las medidas unilaterales y coercitivas han generado, ¿no?, que no podamos vender una gota de petróleo. El hecho de que todas las cuentas para comprar alimentos, medicinas han sido bloqueadas por Europa, ¿no?, por Estados Unidos y sus aliados en el mundo, que no nos permiten comprar los alimentos, los equipos, las maquinarias, la tecnología que hace falta para adecuar, pues, ¿no?, todo el parque industrial de nuestro país, ¿no?, que no permiten que inclusive podamos comprar las vacunas para enfrentar la pandemia. No obstante, la gallardía, la valentía, el nivel de conciencia, el identificar quiénes son los enemigos históricos y reales de este pueblo, y que realmente el gobierno bolivariano se ha colocado del lado de los humildes, del lado del pueblo que sufre, que padece, ¿no?, estas agresiones criminales que vienen desde Colombia, de los Estados Unidos, de Europa. No obstante, nosotros estamos, bueno, creando, estamos innovando, estamos precisamente logrando, a partir de esta experiencia tan amarga, de este bloqueo criminal, ¿no?, y asesino que nos han impuesto, hemos comenzado a crear nuestra propia tecnología, hemos logrado comenzar a levantar la producción agrícola, hemos logrado alianzas con los amigos en el mundo, con las potencias emergentes, y eso realmente, lejos de debilitarnos, lo que ha hecho es cohesionarnos en una unión cívico-militar que defiende con su vida el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, de nuestros padres libertadores, y el camino que hoy vamos a transitar, Eliezer, y con esto cierro, y es el mensaje a toda Europa, es precisamente que nos vamos a sobreponer a todas las adversidades. Y ustedes van a ver que esta trinchera antiimperialista, acá al norte de América del Sur,
se va a convertir en un ejemplo de dignidad, en un ejemplo de conciencia y un ejemplo de solidaridad, porque vamos a pujar por un nuevo orden económico mundial. Vamos a pujar por la multipolaridad, vamos a empujar entre todos el carromato de la historia para que se termine de desplomar la hegemonía unipolar de los Estados Unidos o de la Unión Europea y surja la multipolaridad. Eso va a ser posible este mismo siglo XXI, porque para eso, y así estamos hechos, las venezolanas y los venezolanos, amantes de la paz, que amamos al pueblo europeo, pero que estamos en contra de las políticas de los gobiernos hostiles que han impedido que realmente aquí pudiéramos resolver nuestros problemas, pero que en definitiva, pues más temprano que tarde, Eliezer, hermanos de Europa y quienes nos escuchan, aquí vamos a seguir venciendo y venceremos por encima de todas las dificultades y todas las adversidades, porque somos los hijos de Bolívar y de Chávez. Muchas gracias a nuestro invitado especial del día de hoy, Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Lara del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha hecho un análisis, una radiografía de la situación de la República Bolivariana de Venezuela, de su gobierno que preside el presidente elegido democráticamente, Nicolás Maduro, moros e igualmente del pueblo de Venezuela. Agradecerte, Julio Chávez, tu presencia. Te hemos hecho madrugar en Caracas, Venezuela, para darnos esas informaciones, ese análisis e ilustrarnos de cómo está la situación de ustedes allá en el día de hoy. Muchas gracias, muy agradecido desde Panorama. Un abrazo para ustedes, compañeras, compañeros, pueblo, mujeres y hombres de Venezuela. Gracias, venceremos. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.